La comunidad de seguidores que ha ganado es impresionante, ¿no? Llegaba acá a la universidad y ya personas lo estaban rodeando, saludándolo, ¿no? Ya es un rockstar no solo del podcast, sino del internet, ¿no? Hola, bueno, yo más que agradecido, estoy agradecidísimo con la universidad, con ustedes que están en este auditorio ahorita oyéndonos y para mí un orgullo, ¿no? Yo voy a ir un poco más allá, yo me voy a convertir un poco más en dinosaurio, ¿no? Porque cuando inicié mis prácticas en 2013 ni siquiera se hablaba de periodismo independiente, se hablaba de medios alternativos. Y cuando se hablaba de medios alternativos se miraba muy por encima del hombro a los medios alternativos porque los consideraban que no tenían el impacto que tenían los medios tradicionales. Entonces yo sufrí muchísimo, por ejemplo, había una conferencia, había un personaje famoso, todos los personajes famosos se iban con los medios tradicionales. A los alternativos por ahí nos paraba bola uno, dos y por ahí si estaba Henry Spencer, lo máximo. Ya, ahí quedaba. Es con investigación y en ese tiempo yo veía que en Estados Unidos ya había una movida independiente interesante que hablaba del concepto multiplataforma, que era que las redes sociales tuviesen su propio lenguaje, y yo dije, bueno, yo terminé mis prácticas preprofesionales, soy libre, como Dobby luego de haberle regalado la media en Harry Potter, y dije, voy a ser mi propio jefe, no en el sentido de Herbalife, sino en el sentido básicamente tratar de hacer lo que a mí más me gusta, que es hablar de libros. Y claro, o sea, dije, bueno, voy a crear un blog, voy a crear un Facebook, voy a crear un Instagram. En ese tiempo Instagram era una red social de fotógrafos y YouTube, bueno, tenía ya su gente, ¿no? Pero era el reto de poder crear contenido para cada plataforma y yo solo, o sea, es como que parado sin polo frente al mundo. O sea, ¿cómo hago con todo esto? O sea, lo primero que me dijeron fue, estás loco. O sea, los blogs están muriendo, Facebook es lo que más hay. Yo dije, bueno, vamos a tratar de hacer que todas las plataformas hablen el mismo lenguaje. Y lo mismo me pasó en 2017, o sea, en 2017 me pasó lo peor que le puede pasar a una persona que viaja rutas largas. Yo viajaba una ruta larguísima para poder llegar a mi trabajo y me olvidé los audífonos. Y me tuve que bancar la música que ponía la combi, ¿no? Y te ponían desde un reggaetón rompepiso hasta la cumbia más estruendosa, pero lo que había en común era un lenguaje, una forma de comunicar que yo dije, ok, si ellos son capaces de llegar a tanta gente hablando de esta manera, ¿por qué no hacemos que la cultura se vuelva entretenida de esta manera, que es la que ya reconoce la gente? Entonces propuse el proyecto del Buen Librero Podcast, con mucha ilusión hice mi primer programa. Nos vieron dos personas y una de ellas era yo, que estaba conectado desde mi propio celular. O sea, un desastre, porque para 2018 el tema podcast era súper desconocido, era un poco como que por dónde se aborda esto, quiénes son los referentes. Yo no conocía a Langoy, no conocía a todos los otros podcasts que se hacían aquí en Perú, y entiendo porque había una razón en especial, y es que Perú tiene una deuda enorme con el tema de la conectividad y facilidad de acceso a datos móviles. Y facilidad de acceso a datos móviles. Y esto se da básicamente porque no damos las facilidades para que otros lugares, que no sean Lima, estén conectados y que tengan las facilidades y el acceso, por ejemplo, a un plan de datos libre, que es lo que te permite básicamente acceder a un podcast, ¿no? La explosión del podcast para mí y la explosión del periodismo independiente, que creo que es cuando ya ¿sí? Se produce un quiebre, se produce una ruptura, es 2020. Pandemia, se cayeron absolutamente todas las posibilidades. Yo grababa bien chévere, como en mi cabina de Radio Zona PUC, invitaba a quien quería, hacía lo que quería, estaba feliz, y de pronto me dijeron, no, la cabina se cierra, la universidad se cierra, todo se cierra, ¿qué hago? Bueno, continúo desde mi laptop y efectivamente pues el audio no era el adecuado, había que adaptarse. Gente empezó a escuchar podcast porque se masificó la conectividad de internet y pasamos de tener una audiencia que era solamente de Perú a tener una audiencia latinoamericana. Más que latinoamericana, hispanoamericana. Oyentes de España que se conectaban 5:30 de la mañana para ver el en vivo. Yo les decía, pero ¿qué demonios haces despierto a las 5:30 de la mañana viendo un en vivo de literatura, hermano? Estás loco. Y dicen, no, es que tú eres como la voz de mi conciencia. Creían que era Pepe Grillo, no sé, por alguna razón. Y entendí que finalmente ya no somos medios ni creo periodismo independiente. Creo que somos medios en sí mismos y comunicamos y tenemos una responsabilidad ética ahí mismo.
Yo no puedo ni tengo la misión de hablar de un libro que, por ejemplo, no he leído. Me parecería antiético. Me parecería antiético hablar de cosas que no sé. Yo hablo solamente de aquello que sé, que domino y trato de hacerlo entretenido.